Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Canal 66, aquí en su programa Metrópolis. El día de hoy continuaremos con el tema de la pesca de la totoaba, un tema que pues hemos estado manejando desde hace una sesión anterior en la que los pescadores de San Felipe hacen sus comentarios, incluso se presenta a ustedes un documental. Y bien, un tema muy interesante en el cual tenemos el día de hoy un invitado especial. Tenemos en esta ocasión al doctor Ernesto Sosa Rocha, una persona que ha estado mucho tiempo trabajando sobre la historia de la región y ha escrito varios libros. Pronto haremos la presentación del doctor aquí presente en su canal 66. Y también pues agradecer la participación a todas aquellas personas que han estado haciendo sus preguntas, comentarios a través de Facebook, en donde pues hemos ya tenido también una gran afluencia de comentarios. Y también agradecer muy en especial a Miguel Ángel Martínez por sus comentarios, también a Teresa Monroy y Ana Lucero, que son los comentarios destacados de la semana, ¿verdad?, que tenemos para ustedes. Y también pues decirles que cada vez más son las personas que se suman a participar vía Facebook, lo cual pues nos hace pues muy contentos y satisfechos del trabajo que se está haciendo por todo lo que es el equipo de producción de aquí, de Metrópolis, en Canal 66. Y bien, vamos a pasar unos comerciales y regresamos en unos minutos. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro, con la mayor comodidad. Tramo, Transportes Modernos. Tramo Transportes Modernos. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Así está bien, no se preocupe. ¿Y eso que le diste cambio de más? Pues sí, menos rollo que me dé la feria. Aparte, ¿ya viste el camión? Apenas les alcanza a los pobres. Luego los chocan y con los poquitos que nos subimos ni para arreglarlos les alcanza. Hace poquito estaban nuevecitos y ya ni la hacemos. Todos rayados y con la defensa chocada. Está canijo. Tienes razón. Ya subió la luz, el agua, la gasolina. Y con el boleto del camión han aguantado vara. Ah, ¿poco quieres pagar más? Yo tomo 4 camiones. No quiero pagar más, pero si no le suben al rato no va a haber camión. Y nos va a salir más caro comprar carro o andar en taxi, porque en bicicleta yo no llego a la chamba. Digo, un peso más, un peso menos, como quiera. Pero sin camión, ni cómo movernos. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Bien, regresamos con ustedes para tocar el tema de la pesca de la totoaba. Aquí en este segundo programa, el cual vamos a presentar a ustedes pues, varios temas y varios puntos importantes para este famoso concepto, ¿verdad?, de lo que es la totoaba y lo que es pues esto que viene a abrirse en unos meses más, y también toda la parte crítica por la cual ha pasado todo este esquema de la totoaba. Y bien, presentamos también en unos minutos más lo que es el Instituto Tecnológico de Rehabilitación AC, que es un instituto
que se ha formado para apoyar a todas aquellas personitas que tienen problemas principalmente en sus manos. Y pues con mucho gusto presentamos a ustedes este video a continuación. Una mano para sonreír es una campaña creada por el Instituto Tecnológico de Rehabilitación que busca beneficiar a través de la entrega gratuita de prótesis de mano a niños y niñas con malformación congénita que alguna vez en su vida hayan sufrido de alguna amputación de su miembro superior. Nuestra misión es hacer llegar esta campaña, Una mano para sonreír, a todas aquellas personas que requieran de una prótesis de mano. Soy ingeniero, me he dedicado a la impresión 3D, a trabajo de manufactura aditiva. El proceso funciona extruyendo material plástico a través de un extrusor, una boquilla que va pasando, siguiendo una ruta que se genera por computadora para poder dar la forma al plástico que necesitamos. A partir de medidas, en algunos casos escaneo tridimensional, procesar por computadora para poder adaptar cada una de estas prótesis a cada niño, a cada persona que los requiere. Cuando llego a Una mano para sonreír, dije, nomás voy a preguntar. Cosa inmediata, Rubén me contesta y tu hijo está inscrito. O sea, yo solo quería saber qué tenía que hacer para que en un futuro mi hijo pudiera tener una prótesis. No, tu hijo puede. Y pues muy emocionada y muy agradecida. La verdad sí no lo podía creer, porque por fin encontré esa ayuda y esa facilidad. Nos enteramos de esta fundación en la cual para nosotros es como una bendición, y ver a la niña que pues va a tener su nueva prótesis, pues para nosotros es como un milagro, ¿no? La verdad, muchas gracias por lo que están haciendo, los felicito y ojalá que sigan creciendo. Gracias a la campaña Una mano para sonreír y al equipo de trabajo del Instituto Tecnológico de Rehabilitación, logramos donar prótesis de mano a niños y niñas de entre 2 y 12 años de edad en el estado de Baja California. Bien, entonces en el tema de la totoaba, pues es importante que manejemos lo que es el contexto donde se encuentra esta especie. Y pues básicamente pues se encuentra en lo que es el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés y también conocido como Mar Bermejo. Bien, y esta última precisamente en aquellos momentos en que alguno de los conquistadores pues llega a la zona y ve todo este esquema rojizo de las aguas, ¿verdad? En donde se veía ese color específicamente. Y por otra parte también tenemos el tema del Mar de Cortés, o el nombre del Mar de Cortés, precisamente por Hernán Cortés, ¿verdad? En aquella época en donde aquel conquistador pues llega a México y pues llegan en algunos de sus conquistas hacia lo que es la punta de la Baja California, ahí en la zona de La Paz, en donde precisamente se pensaba que era una isla y que este mar, el Mar de Cortés, pues dividía lo que era el macizo, ¿verdad? De lo que era una isla en aquel entonces. Pero no es hasta que Ulloa llega y se da cuenta de que es verdaderamente una península. Y bien, otro de los puntos importantes que tiene la Baja California y precisamente este Mar de Cortés o Golfo de California o Mar Bermejo es que pues pasa a ser un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2005, que esto es uno de los esquemas también que traen a la Baja California otro reconocimiento a nivel mundial y sobre todo el del Mar de Cortés, precisamente en cerca de 160,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, que tiene la extensión marítima de esta zona, y también pues una sección que en su parte más ancha pues tiene cerca de 241 kilómetros, pero en su parte más angosta pues estamos hablando de cerca de 48 kilómetros en esta zona.
Otro de los puntos importantes es que pues, el mar de Cortés tiene aguas templadas, ¿verdad? Ligeramente cálidas, no como las aguas que se encuentran hacia el norte, ¿verdad?, en lo que es el Pacífico, o tan cálidas como las que tenemos hacia el sur en el Pacífico, allá por la costa de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, también tenemos que los temas de la salinidad en el agua, en donde pues se manejan que tiene unas condiciones especiales para el desarrollo de especies marinas, ¿verdad?, y haya una diversidad y que lo marca como el acuario del mundo por aquel científico, ¿verdad?, famoso Jacques Cousteau, oceanógrafo, ¿verdad?, en donde pues le llama el acuario del mundo a este mar de Cortés, ¿verdad?, que tanto pues hemos comentado y tanto hemos visto en diferentes ocasiones. Por otra parte, también la totoaba. La totoaba, pues igual que la vaquita marina, pues son endémicas de la zona, ¿verdad?, de la parte alta del Golfo, precisamente donde existe esta veda que ha causado algún desequilibrio económico en la parte de los pescadores, pero también por otra parte el tema del desequilibrio ecológico que ha estado en esta zona, ¿verdad?, que pronto nuestro especialista aclarará muchas de nuestras dudas. Por otra parte, también tenemos que esta especie de la totoaba, pues su buche llega a tener un valor comercial en Asia de cerca de los $60,000. Sí es cierto, $60,000, quiere decir cerca de $1 millón por un buche que tiene este pez, ¿verdad? Que también pues usted ha estado escuchando sobre todo los temas de la incubación y lo que sería el desarrollo de esta especie por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Y por otra parte, pues ver que este es un negocio ilícito, muy tentador para pues muchos de los individuos que viven a todo lo que es a lo largo de la Baja California, sobre todo la parte norte, ¿verdad?, en donde este negocio es más redituable que cualquier otro y es ligeramente inferior que incluso que el narcotráfico. Entonces, esto es un tema ríspido, de cuidado, ¿verdad?, y también de mucha responsabilidad por parte de los habitantes, por parte de las autoridades y también por parte de las diferentes organizaciones mundiales. Bien, también en el mes de agosto pues tenemos que se hace una reunión en Ensenada, ¿verdad?, precisamente entre México, Estados Unidos y China, para ver precisamente el combate de esta exportación ilegal o tráfico, ¿verdad?, de buches de totoaba, ¿verdad? Otro de los puntos importantes es que en esta reunión pues se tuvo la presencia de la Interpol, el FBI, también la Reserva de la Biosfera y la Organización de las Naciones Unidas. Todos ellos preocupados precisamente por la preservación de esta especie en lo que es la zona de la Baja California y el Alto Golfo. Bien, por otra parte también tenemos comentarios del semanario Z, en donde hace hincapié que precisamente la falta de control de esta comercialización ilegal ha convertido un serio problema entre las fronteras de Mexicali y Caléxico y también en el puerto de Ensenada, precisamente por el tráfico de cargamentos de esta especie tan deseada y tan bien pagada en los mercados orientales. Y bien, vamos a comerciales y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Así está bien, no se preocupe. ¿Y eso que le diste cambio de más? Pues sí, menos rollo que me dé la feria. Aparte, ¿ya viste el camión? Apenas les alcanza a los pobres. Luego los chocan y con los poquitos que nos subimos ni para arreglarlos les alcanza. Hace poquito estaban nuevecitos y ya ni la hacemos. Todos rayados y con la defensa chocada. Está canijo. Tienes razón. Ya subió la luz, el agua, la gasolina. Y con el boleto del camión han aguantado vara. Ah, ¿poco quieres pagar más? Yo tomo 4 camiones. No quiero pagar más, pero si no le suben al rato no va a haber camión. Y nos va a salir más caro comprar carro o andar en taxi, porque en bicicleta yo no llego a la chamba.
Digo, un peso más, un peso menos, como quiera. Pero sin camión, ni cómo movernos. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México, contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro, con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Bueno, pues regresamos ustedes con el tema de la pesca de la totoaba, aquí en Metrópolis de Canal 66. Y bien, pues el tema que tenemos amerita para mucha investigación y sobre todo profundizar en esos detalles que han afectado lo que es el desarrollo de estas especies marinas. Y bien, como prometimos, el día de hoy pues tenemos a nuestro invitado especial, una persona que independientemente de ser cachanilla, ¿verdad?, por nacimiento, también pues egresado de la Escuela de Odontología de la UABC, por otra parte dedicado a la investigación y la exposición de los temas de historia regional por más de 24 años, ¿verdad? También ha escrito 9 libros sobre lo que es la historia, ¿verdad?, de lo que es la zona. También lo que es específicamente 6 libros sobre el puerto de San Felipe, 2 sobre la Rumorosa, ¿verdad? Y también una serie de investigaciones sobre diferentes temas históricos y culturales de lo que es nuestra querida región. Y bien, damos la bienvenida al doctor Ernesto Sosa Rocha. Doctor, bienvenido aquí al programa de Metrópolis. Muy amable, ¿verdad? Que ya es la segunda vez que te tenemos por acá, ¿verdad? Así es. Y pues tu conocimiento pues da para mucha materia para aquí, para nuestro programa. Muy amable, muchas gracias. Encantado de tenerte y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bien, y pues aquí tenemos muchísimos preguntas, ¿verdad? Sí. Sobre todo, primeramente empezar, ¿cuáles son las principales especies que tenemos en lo que es la Baja California, lo que es el Mar de Cortés, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, ¿qué lo hace un lugar tan especial? Perfecto. Por ejemplo, como todos sabemos, la principal especie, el número 1, el que gracias a esa especie se pobló San Felipe, el Golfo Santa Clara y Puerto Peñasco, es la totoaba. Por ser un pez endémico, por haber provocado un boom en aquellos años de su pesca, solo para extraerle el buche, que es la vejiga natatoria. Entonces, se puede decir que fue la primera especie en peligro de extinción marina. Y ya la terrestre pues fue el cimarrón, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos algunas especies marinas que ya están en peligro de extinción. Por ejemplo, la vaquita marina, que ya se cuentan aproximadamente 30, más o menos es el último reporte, ¿verdad? Muy pocos. Muy pocas, exactamente. Y por ejemplo también la curvina golfina ya va para allá en convertirse en peligro de extinción. Y muchas más especies que, por ejemplo la tortuga marina, la caguama también ya está prohibida, entonces aún así sigue su pesca furtiva o clandestina, ¿verdad? Entonces realmente es algo pues muy triste, ¿verdad? ¿Y qué lo hace único el Mar de Cortés? Como lo comentó hace un momento, ya Cousteau, el rey de las profundidades marinas, al momento de sumergirse en ese mar, se quedó asombrado de la biodiversidad de especies marinas, de corales, de todo eso que había en el fondo marino. Por eso lo nombró el Acuario Mundial. Dijo, definitivamente ni el Océano Pacífico, ni el Atlántico, ni un mar tiene lo que tiene el Mar de Cortés. Pues muy interesante. ¿Y cuáles han sido las principales amenazas que ha tenido el Mar de Cortés hasta la actualidad? Perfecto. Por ejemplo, la pesca masiva, clandestina, eso ha sido una de sus principales. Por ejemplo, que nunca hubo control. Por ejemplo, al hablar de la totoaba, vámonos a la historia de la totoaba un poquito.
para entender un poquito su presente. Si antes, por ejemplo, se pescaba la totoaba para nomás únicamente extraer el buche y lo demás, yo tengo de hecho fotografías donde están las playas atestadas de totoabas solamente sin buche, entonces no la comían, se la empezaban a comer en los 40s y porque llegó gente de Guaymas, Sonora, de otras partes que decían, oye, pues qué desperdicio, ¿por qué no se come la totoaba? Si es un animal de 1,5 metros, 2 metros y de 180 kilos en ese tiempo, entonces dicen, ¿cómo es posible? Entonces ya poco más, ya adelante fueron ya consumiéndola, pero dices tú, ¿cómo es posible que estaban matando su gallina de huevos de oro? Porque eso atraía mucho turismo norteamericano. Era tanto el turismo norteamericano que se empezaron a abrir muchas pescas de sport fishing, que le llaman, es pesca deportiva. Todos con sus pangas los llevaban a pescar y todo. Entonces eso se hizo una pesca masiva después, que inclusive la empezaron a pescar con dinamita. No, con dinamita. Con dinamita. No, ellos lo que hacían era para pescarla más rápido. Como miraban que estaba repleto de totoabas todo el mar, ellos tendían una red alrededor donde estaba una mancha de totoabas, que los norteamericanos le llaman escuela. Así es. Ajá, y ahorita se le conoce como un banco de peces. Banco, un cardumen. Exactamente. Entonces ellos rodeaban con lo que era la red, y al momento de activar la dinamita, que la conseguían en la mina de oro que está ahorita en San Felipe, que ya tiene esa mina añísimos ya explotándose, ¿no? De hecho, cerca de 100 años tiene esa mina ya explotándose. Entonces ahí conseguían esa dinamita, entonces la explotaban para con el ruido, ellas se enredaran en acelerar la pesca. Así es. Ajá, pero eso lo que provocaba es que salían cientos de peces floreados por la misma dinamita. Por supuesto. Entonces no nomás le estaban pegando la totoaba, sino que la sardina, la corvina, entonces otras especies marinas de ahí. Y este tipo de prácticas de la dinamita, ¿qué periodos llevó a nuestra historia? Duró poco hasta eso, duró poco, hasta que un grupo de regidores de aquí en Mexicali se dio cuenta de eso, entonces hicieron un viaje especial para pues constatar ese tipo de pesca pues muy agresiva, ¿no? Entonces eso fue que frenó de decir, ¿sabes qué? No utilices ese tipo de pesca, mejor sigue utilizando el normal. La pesca de la totoaba inicialmente se pescó con una especie de picos, una rueda de picos que se llamaba solapana. Entonces ellos le amarraron a un cabo, una piola y un palo. Entonces al tirársela era como parecido como un arpón, pero en forma de rueda con picos. Entonces al encajársela la totoaba ya nomás la jalaban cuando eran chicas. Posteriormente se empezó a pescar con lo que fue la caña de pescar. Ajá, pero eran cañas de pescar con anzuelos grandísimos, que eran de acero japonés, porque el acero norteamericano se doblaba de tan pesadas que eran. Entonces posteriormente, después del día del anzuelo, empezaron a hacer el chinchorro totoabero, que eran cuadros muy grandes, donde ya atrapaban a la totoaba, que ellos también le llamaban abolladas. Era tanta la totoaba que había en el Mar de Cortés, que cuando desembocaba el río Colorado en su máxima cantidad, entonces el agua la tornaba roja, colorada por el limo, pues el exceso de limo que tenía el río Colorado. Entonces la totoaba, por lo turbio del agua, se perdían y se iban a la orilla del mar. Entonces ellos nomás la jalaban las orillas y esas se llamaban las totoabas abolladas. Era tanta que así más ellos la pescaban así. Entonces, para que vean todo el proceso histórico impactante de cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Bien, y una pregunta muy compleja, ¿verdad? Que es, ¿cómo se da cómo se detecta, ¿verdad? ¿Cómo se detecta las cualidades de la totoaba, ¿verdad? Porque es una especie que no es que abundara en el mundo, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo se detecta? Y vamos tocando el tema. Es algo bien, se puede decir que muy original. A raíz de que cuando inician el puerto de San Felipe, sus primeros habitantes, muchos de ellos fueron chinos. Así es. Así es. Que inclusive la primera tienda de San Felipe, se llama La Playa, que estaba ahí cerca del malecón, era de madera y eran unos chinos. Entonces ellos chinos, se llamaba Jorge y Arturo Quan Chain, ellos empezaron a comercializar la totoaba. ¿Por qué? Vieron que en San Francisco, California, había una compañía que se llama Sea West, Golden Sea West, que ellos compraban toda esa totoaba y el buche, no la totoaba, más bien el buche, y ellos se la comercializaban al Chinatown, a los restaurantes. En la parte de San Francisco. Así es. Entonces estoy hablando a principios de los años 20. Porque San Felipe hay que recordar que es del 5 de febrero de 1925. En la fecha de fundación. Entonces ellos llegaron un poco antes de esa fecha, esos chinos, y inclusive se hicieron millonarios. Hay ahorita todavía familia, de descendencia de esa familia que
pues todos no sacaban ese dinero. Okay. Entonces, para que se dé una idea de cómo ellos tuvieron esa visión de pescar eso. Entonces eso despertó un boom y se dejó venir mucha gente, alemanes, se vinieron pescadores de Guaymas, de Puerto Peñasco, a comercializar esa totoaba. Ah, interesante, interesante. Y, por ejemplo, ¿qué ha sido lo que ha determinado ese precio tan alto? Porque estamos hablando, no estamos hablando de $100 ni $200, estamos hablando de ahorita prácticamente $60,000 ya son ahorita, por un kilogramo. Así es, por un kilogramo. Que hay que recordar que la totoaba de antes, sí, los buches eran hasta de 3 o 4 kilos. ¿Por qué? Era proporcional de acuerdo al tamaño que era y el peso. Entonces ahorita, como vemos, ya no son esas totoabas de antes, ahorita cada vez van reduciendo. Y aparte tiene que ver mucho con la edad la totoaba tarda a crecer 30 años. ¿Cuánto vive una totoaba? Sí, muchísimos años, y aparte pues ya ves que puede durar 50, 60 años, muchos años, ¿verdad? Sí. Entonces eso también determina el tipo de buche. Ahora, también la calidad del buche, antiguamente así lo hacían ellos. Ellos, cuando sacaban el buche, que era en forma de trenza, ellos, si lo miraban muy amarillo, no lo compraban. Tenía que ser un poquito más grasoso y blanco, y lo tenían que limpiar con cuchara. Si lo limpiaban con cuchillo, lo dañaban. Entonces la cuchara lo que hacía era quitar la grasa, lo lavaban y lo extendían en un cernidor a secar, y ya era el tipo chicharrón. Entonces ya lo prensaban y lo empacaban y se lo llevaban a Estados Unidos, aquí a San Francisco, California. Y entonces, el término la vejiga natatoria, ¿para qué le sirve a la totoaba? ¿Qué función tiene? Es como, a lo que se explica es de que es su forma de que al momento de inflar, es como una especie de, como de respiración, como así exactamente, porque la totoaba tiene un problema, que cuando tú lo llevas a la superficie se descompresiona. Así es. Por eso es el principal problema, que no puedes usar el tipo de pesca como el catch release, que atrápala y tómate la foto y la devuelves. ¿Por qué no? Porque al momento que tú la sacas a superficie se descompresiona. Así es. Es más, es tanto el problema que también es muy estresante la totoaba. Produce una sustancia viscosa, que inclusive los norteamericanos en los años 40 la utilizaban para hacer pegamento en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Así es, que era cuando aquí en Mexicali se estuvieron llevando masivamente la cachanilla, y ellos la cachanilla la revolvían con asbesto y hacían las láminas de asbesto. Así es. Incluso hemos escuchado a algunos pescadores que han pasado por algunas escuelas y algunas certificaciones en Estados Unidos, en Alaska, que han venido a la zona de San Felipe, ¿verdad? Que les ha tocado precisamente accidentalmente sacar una totoaba, y ellos vienen de alguna manera preparados. Con una jeringa en la cual punzan precisamente el buche. ¿Es el que sale o qué es lo que sale? Pues el buche es el nombre vulgar de lo que es la vejiga natatoria. Así es. Ellos hacen una incisión aquí en el pecho, y es cuando meten la mano y sacan lo que es en forma de trenza el buche, ¿no? Así es. Pero veo que la totoaba, alguna vez fuera en la superficie, pinchan esta parte que se inflamó. Así es, y se descompresiona. Así es. Y la vuelven a meter. Y hacen que la cuidan de alguna manera. Es gente muy preparada. ¿Qué significa ese tipo de preparación para que precisamente pues haya gente certificada, o cuál sería? Yo tengo la respuesta. Lo que pasa que los norteamericanos, desde los años 20, inclusive que ahorita vamos a mostrar unas fotografías de cómo ellos siempre han investigado mucho la totoaba, a pesar que no es una especie marina de ellos, que es endémica del Mar de Cortés, pero están tan preparados que yo tengo recortes de Los Angeles Times de los 30, 40, del New York Times, donde hacen reportajes completos de la totoaba y todo su proceso y todo. Entonces nos tienen bien investigados, francamente, ¿verdad? Interesante. Así es. Interesante. Entonces veo que traes unas fotografías también muy históricas, para empezar a compartir con nuestra televidentes, ¿no? Por otra parte, ¿qué ha sido cuál ha sido el principal problema que se presenta, ¿verdad? Sabemos que la totoaba tiene dos áreas de impacto, ¿verdad? Así es. Una
lo que es la calidad del agua. Así es. Y por otra parte, la pesca furtiva que hemos hablado. Así Platícanos un poquito de esos dos esquemas, cómo impactan, ¿verdad? Así es. Y si es preciso este tema de que estamos forzando alguna de las partes para que se corrija, pero la otra que está pasando. O sea, es un tema para mí muy complejo. Sí. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque son dos factores que realmente sí le han afectado mucho, no tanto también a la totoaba, sino que también a todas las especies marinas que van a desovar al agua dulce. Sí. Entonces, hay que recordar históricamente que el río Colorado pues desembocaba a su máxima expresión en aquella época, que había avenidas donde inclusive se inundaba hasta la carretera de San Felipe, ¿no? De tanta agua que había. Recordamos, entonces era agua también que era agua de calidad, no más de cantidad. ¿Qué llamamos de calidad? Que era la verdadera agua dulce, pues no es la misma agua que ahora arrojan los norteamericanos, ya que no tienen las mismas sales, ya no son los nutrientes que ocupan las especies marinas, y ahora si le agregas la cantidad, que es muy poca, ya prácticamente no llega a nada. Entonces eso les ha afectado también. Y al igual por otro lado que llega la pesca furtiva, entonces son dos factores que sí han golpeado brevemente, se puede decir fuertemente a lo que es el desarrollo de la totoaba, ¿verdad? Sí, y vemos que la parte de la veda impacta fuertemente a las economías del Golfo de Santa Clara. Así es. Y pues nuestra preocupación también es la de San Felipe, ¿no? Exactamente. En donde pues en nuestro programa pasado vimos un documental en donde hay un impacto económico muy fuerte para San Felipe. Así principalmente, ¿verdad? Y donde vemos el esfuerzo que hacen los pescadores, ¿verdad? Para estar al margen, ¿verdad? Y estar cuidando el tema de la veda. Pero por otra parte, ¿qué se está haciendo en los temas o qué avances tenemos en el tema de la calidad del agua? Porque también vimos ya hace algunos años que se hace una apertura, ¿verdad? En el Golfo, ¿verdad? Vienen las instancias de Estados Unidos. Así es. Se llena temporalmente de agua el río Colorado. Así es. Pero ¿cuáles son los avances, doctor? ¿Y qué podemos esperar de esta otra parte que a lo mejor es 50% o más o menos, sí. ¿Sería 50 y 50? Sí, más o menos, sí, porque sí, realmente son, como le digo, dos factores muy fuertes, ¿verdad? Entonces sí, yo a través del monitoreo y todo lo que yo he estado estudiando la historia de esos dos factores, sí le doy mucha importancia a los dos. Porque, por ejemplo, en el tema de la calidad del agua, los nutrientes, pues vemos que entonces que las especies, como comentabas hace unos minutos, ¿no? Así es. No se pueden desarrollar igual. No se desarrollan igual, no es igual, y aparte, como digo, no nomás cantidad, es calidad, entonces son dos cosas en una, ¿verdad? Entonces, si entonces las especies de la zona se ven afectadas precisamente por esta falta de agua dulce, ¿verdad? De calidad. Y aparte, pues las estamos pescando. Sí, pues tenemos dos temas muy fuertes. Muy fuertes. Entonces, en el tema del agua, volviendo un poquito, sé que es un tema internacional, es difícil predecirlo, pero ¿cuál sería tu visión en ese tema? Yo lo que he pensado, por ejemplo, ya ve que se había hecho lo que es el flujo pulso, donde ya arrojan un poquito más de agua, pero eso no es todo. Yo digo que debe de ya desembocar como era verdaderamente el río Colorado en el Mar de Cortés, como antiguamente se hacía. Lógico, que ya no va a ser la misma cantidad, pero que sea ya un desemboque que realmente marque, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, las especies marinas se beneficien, y no nomás las especies marinas, también la flora que existe alrededor de todo ese río, ese desemboque o desembocadura. Y aparte, pues que también muchas veces de las mismas rancherías de Estados Unidos, los norteamericanos contaminan esa agua, y esa agua va a dar ya como ya intermedia ya hacia el Mar de Cortés, entonces ya no es agua de calidad, pues entonces no más nos ayudaría no más en cantidad, sino que también fuera un agua de calidad. Así es. Que es un tema importantísimo. Bien importante. Importantísimo. Muy bien. Por otra parte, pues tenemos entonces los temas de medio ambiente, el impacto de la flora y la fauna. Así es. ¿Verdad? También esa especie endémica que es la víbora de cascabel sin cascabel, ¿verdad? Que existe en alguna de las islas, así es, así de las islas, así es. Y que son temas que están cuidando. Y por otra parte también, pues ver qué es
y cómo impacta la pesca ilegal y la corrupción. Así es. Que tenemos también un tema de gran importancia, porque vemos incluso algunos documentales en donde pues se hacen decomisos de pangas, se hacen decomisos de redes. Encontramos algunas redes en alta mar, ¿verdad? Que no son precisamente para dejar ir a las especies endémicas, sino que agarran todo. Y por otra parte también vemos las especies pues ahí precisamente enseguida de la dársena, ¿verdad? En un lugar, un resguardo federal. ¿Y qué sucede con todo esto? ¿Cuál es la impresión que tenemos? ¿Se está haciendo el trabajo suficiente? ¿Faltan recursos? ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto? No quiero dejar pasar un tema muy importante de que por qué se hizo esta veda, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el gobierno federal, a través de los años, por ejemplo, de los 40, 50, 60, vio que cada vez se pescaban menos toneladas de totuaba. Y decía, pues, ¿cómo es posible si había tanta en el mar? Tengo fotografías inclusive donde se miraba el mar, como le digo, lleno de totuaba, de tanto que había, de los años 20. Entonces, fue que ellos decidieron el 1 de agosto de 1975 decir, no más, se hace la veda de la totuaba y ya no más. Entonces, era calificado como un delito, no más. Que ahora pues ya está más grave, ¿verdad? Ya ahorita ya es como tráfico ilegal. Inclusive es la segunda actividad más importante después del narcotráfico, ¿no? Así es. Para que te produzca $60,000 por un kilo de, pues quiere decir el mercado asiático, quiere decir que es un gran negocio para ellos, ¿verdad? Entonces, sí se ha comprobado que a través de los años la corrupción ha ayudado a este tipo de pesca masiva, ¿verdad? De que cómo es posible, por ejemplo, que en mayo 13 de 2013 se confisca 1,000 cajas de totuaba en Ensenada, 868,000 pepinos de mar que son de ahí del Océano Pacífico y 78,000 caballitos de mar. Entonces dicen, ¿por cómo las autoridades no se dieron cuenta de cómo era el medio de transporte en ese trayecto que no se habían confiscado hasta que fue en Ensenada? En Caléxico sabemos que hay cruces constantemente de totuaba donde sí ha habido así pues que se han atrapado personas con muchos buches, pero también así como han atrapado se ha visto que se llevan todo de aquí a Caléxico y de Caléxico a Los Ángeles, ¿verdad? Y de ahí se hace el vuelo hasta Asia, exactamente. Entonces, pues no es posible, ¿verdad? Que como no se dan cuenta muchas veces las autoridades de todo ese tipo de viajes de tanta totuaba, de tanto buche de totuaba. Entonces, la corrupción está al por mayor, así es. Sí, un tema importantísimo a combatir, ¿verdad? Así es. Y bien, vamos a dejar unos minutos para pasar a comerciales, ¿verdad? Perfecto. Y regresamos con ustedes para seguir tocando este tema tan importante para el desarrollo de la región y sobre todo lo que es el puerto de San Felipe y su impacto en la economía regional. Regresamos en unos minutos después de los comerciales. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Así está bien, no se preocupe. ¿Y eso? ¿Que le diste cambio de más? Pues sí, menos rollo que me dé la feria. Aparte, ¿ya viste el camión? Apenas les alcanza a los pobres. Luego los chocan y con los poquitos que nos subimos ni para arreglarlos les alcanza. Hace poquito estaban nuevecitos y ya ni la hacemos. Todos rayados y con la defensa chocada. Está canijo. Tienes razón. Ya subió la luz, el agua, la gasolina. Y con el boleto del camión han aguantado vara. Ah, ¿poco quieres pagar más?
Yo tomo 4 camiones. No quiero pagar más, pero si no le suben al rato no va a haber camión. Y nos va a salir más caro comprar carro o andar en taxi, porque en bicicleta yo no llego a la chamba. Digo, un peso más, un peso menos, como quiera. Pero sin camión, ni cómo movernos. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Bien, regresamos con ustedes aquí en Metrópolis de Canal 66 con el tema de la pesca de la totuaba. Pues un tema importantísimo, histórico, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestra región y sobre todo del puerto de San Felipe, que pues como ustedes saben, pues da su éxito y su desarrollo precisamente a la pesca de esta especie tan codiciada en Estados Unidos y sobre todo en Asia, donde un buche pues llega a tener un precio de aproximadamente $60,000 por kilo, ¿verdad? Mucho más de lo que cualquier otro ingreso regular pudiera generar a cualquier economía personal en este caso, ¿no? Y sobre todo que pues su impacto pues en el mercado ilegal pues llega a ser pues después de la cocaína uno de los más lucrativos. Entonces un tema importantísimo para poder tener un control en la gestión de este tipo de pesca, ¿verdad? Y sobre todo en el desarrollo de este pez en nuestra región, para que esto tenga una sustentabilidad pues a mediano y largo plazo. Y también pues saber que esta veda pues tiene desde 1975 y pues está en una posible apertura, ¿verdad?, en los próximos meses, que también tocaremos este tema con el doctor Ernesto Sosa, ¿verdad?, en donde pues vamos a hablar sobre todo, enfocarnos a esa historia, doctor, esa historia que pues has pues desarrollado, investigado, ¿verdad?, en todos estos libros que has generado sobre San Felipe, que ya son 6. 6 libros, de San Felipe. Y también comentarles sobre este tema también, que este obsequio que nos hace, gracias, mi hermano, ¿verdad?, sobre la historia de la navegación en el río Colorado, ¿verdad?, donde viene pues un gran número pues de citas, ¿verdad?, un gran número de elementos históricos y también pues el comparativo de lo que era antes, ¿verdad?, del río Colorado y lo que es hoy. Bien, este libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, ese libro ya está agotado. Sí, ya está agotado. Sí, ese se presentó el año pasado. Sí. Pero sí se piensa hacer una reedición otra vez de ese libro. Temas importantísimos para el conocimiento, ¿verdad? Aquí con el doctor Sosa, ¿verdad? Y tenemos pues más temas sobre estos de la historia de la totuaba. Bien, traes unas fotografías que quisieras compartirnos. Aquí traigo yo unas fotografías históricas donde aquí muestro cómo esta fotografía es de los años 20. Sí. Ahí se ve la vestimenta de la persona en una cubierta de un barco y esa totuaba fue pescada ahí en el Mar de Cortés, cerca de lo que era la desembocadura del río Colorado, porque antiguamente pues las embarcaciones hasta ahí llegaban. Exactamente, eran las famosas embarcaciones de rueda de paleta y de fondo plano. O sea, se metían, ¿cómo venía su trayecto? Haz de cuenta que había diferentes líneas navieras en aquella época. Sí. Hubo una inclusive que salían de lo que era la bomba. Había un desembarcadero cerca de la desembocadura del río Colorado que le llamaban la bomba porque había una bomba que de ahí bombeaban el agua a la mina de oro. Sí. Entonces, ese embarcadero hacía viajes a La Paz, Santa Rosalía, hacia lo que era La Paz, Santa Rosalía, San Felipe, el Golfo de Santa Clara, toda esa parte de esos puertos de antes. Interesante. Entonces mucha de la gente que llegó aquí a Mexicali en esa época llegaron así, porque antiguamente no había comunicación terrestre. No había comunicación hasta prácticamente que fue finales de los 50. Más o menos, bueno, este embarcadero dejó de funcionar en 1935. Sí. Y ya en los 40 había comunicación, pero muy... Por terracería. Así es, terracería. Porque estamos hablando de que la carretera se hace a finales de los 50. Así es, en los 50, que fue exactamente el 5 de mayo de 1952. Pues muy bien. La inauguración de la carretera ya pavimentada. Así es. Muy interesante. Así es. Que inicia en la Reforma, en la avenida Reforma, en el kilómetro 0. Por eso están dos monumentos ahí, que es el monumento al pescador
y el monumento al campesino. Que estamos hablando de aquí enfrente de lo que era el Coloso Plateado. Exactamente, ¿verdad? El gimnasio Mexicali. Ahí iniciaba el kilómetro 0 y allá pues allá, así es. Pues interesantes datos históricos. Gracias. Y bien, entonces, en estas fotografías que presentas aquí vemos otra. Aquí muestra cómo se pescaba la totoaba con lo que era la caña y lo que era la caña y el anzuelo. Se fijan cómo se dobla ahí la caña de tan fuertes que eran y tenían que apoyarse con... Era un palo con un anzuelo muy grande para poderla jalar porque era muy pesada. Entonces una vez que ya la atrapaban con la caña y el anzuelo, entonces ya la jalaban con ese palo para poderla hacia arriba. Y ya una vez que se descompresionaba y dejaba ya de aletear y todo, y ya entonces la subían a la embarcación. Y bien, y platicaba sobre la calidad de los metales, ¿verdad? Así es. Ese tenía que utilizar un anzuelo de fabricación japonesa porque era acero muy fuerte. En cambio el acero norteamericano se doblaba. No resistía a eso. Que inclusive aquí ya está una secuencia de cuando ya la sacaban la totoaba. Ya con ese anzuelo ya la llevaban a la superficie y ya pues era atrapada, ¿verdad? Completamente. Aquí vemos, esta es la totoaba registrada más grande que se ha pescado en el Mar de Cortés. Era de un tamaño, esta pesaba aproximadamente 200 kilos. 200 kilos y su medida era de 2 metros 15, siendo que este norteamericano medía 1,95 metros. Él se llamaba Gene Davis. Él era un reportero de Los Angeles Times que duró mucho tiempo en San Felipe haciendo reportajes. de la totoaba. Interesante, ¿eh? Así es. Interesante. Así es. Y aquí, como podemos ver, notas el principal depredador de la totoaba, que era lo que es el tiburón. Aquí es una totoaba pescada poco antes de que fuera devorada por un tiburón. Sí, ahí se ve la mordida del tiburón. Así es, y ahí se ve el pescador pionero de San Felipe, don Tony Reyes, que era el pionero de la pesca deportiva, de la ¿verdad? pesca deportiva, así es. Famoso Tony Así Reyes, es, sí, y aquí vemos otra fotografía donde está don Tony Reyes con algunas totoabas de gran tamaño, ¿verdad? Aquí se pueden observar claramente, donde, pues, como les digo, era un boom en esos años, durante muchos años, y aquí era lo que se observa claramente lo que era el buche totoaba ya prensado en forma de chicharrón. Sí. Así es como lo comercializaban. Y en aquel entonces. Así, era limpiarlo, prensarlo, dejarlo secar y ya una vez empacarlo y ya para comercializarlo, ¿verdad? Bien, y aquí había algunas características especiales para la calidad de este buche. Así es, el que por ejemplo era muy amarillo y que ya estaba, por ejemplo, si lo hacían con un cuchillo y lo llegaban a rasgar, ya perdía la calidad. Entonces, hasta eso agarraban el buche más limpio y más blanco y que pues intocable se puede decir, ¿verdad? Muy bien. Así. Este era el medio de transporte de lo que era la barcaza a lo que era la pesa o la báscula de la totoaba, que lo hacían en palancas. Sí. Eran palancas de madera, unos troncos, los amarraban y ahí sí es como lo transportaban. Entonces, precisamente por su gran peso. Por su gran peso. Esta foto es muy histórica. Sí. Como pueden ver, el mar está lleno de sangre, ¿no? Están en San Felipe. Esta foto se prestó para que se hiciera el monumento al pescador. Es esta persona, que era el señor Gorgonio Chichi Fernández, se llama la persona. Entonces, como pueden ver, este es el monumento al pescador que está ahorita ahí en el muelle de San Felipe, que antiguamente estaba en el malecón, nomás que después lo transportaron. ¿Y en qué parte de San Felipe es esta fotografía? Bueno, mencionan dos lugares. Aquí en fotografía mencionan que es en San Felipe, cerca de lo que es ahí actualmente lo que es el estero. Pero otro pescador me comentaba que es un lugar que le llamaban el Oki Landing, que era ya cerca de San Luis Gonzaga. Más hacia el sur. Hacia el sur. Entonces, que es creíble porque sí, hasta allá había mucha totoaba antiguamente. Así es. Entonces, como pueden ver, pues casi gran parte de las personas que iban al puerto se tomaban su fotografía de recuerdo, ¿no? Con la totoaba de tanta que había. Las playas, como les digo, quedaban atestadas de totoaba. Así era de tanta que había, ¿verdad? Entonces, muchas veces las nuevas generaciones no comprenden o a veces no creen que había mucha totoaba en aquellas épocas. Así es. Inclusive hasta las mismas turistas se tomaban la fotografía del recuerdo con la totoaba. Así es. Entonces, y en esta fotografía, ¿quiénes aparecen en esta fotografía? Esta fotografía son dos pescadores pioneros de ahí del puerto. Que ellos pues realmente pues llegaron
en los 30 en esa fotografía. Ajá, que ellos pues el sobrenombre lo sé, ¿verdad? Decían el Molcate, el señor Patrón, se apellidaba de la familia Patrón. Patrón de San Felipe. Y el otro era también el señor Patrón. Entonces ellos tuvieron mucha actividad pesquera de la totuaba, que los contrataban los norteamericanos y todo eso para hacer el viaje de la pesca deportiva. ¿Y de qué época sería esta fotografía? Esta es del 58. Del 1958, exactamente. Interesante, Así interesante. De hecho, el tipo de vestimenta lo dice todo. Entonces ya estamos hablando de que pues ya la carretera tenía unos años, el flujo de pescadores aumenta, el turismo aumenta en San Felipe, empiezan a aparecer hoteles, restaurantes, ya un poquito de más renombre. ¿Por qué? Porque ya, por eso yo siempre divido la historia de San Felipe, el antes de la carretera y el después de la carretera. Después de la carretera. Así es. Y aquí tenemos que el desarrollo más fuerte de San Felipe viene siendo precisamente de la 52. Del 52 en adelante. Hasta lo que es el 75, cuando más o menos. Más fuerte, o sigue después de esa época. Sí, ya en el 75, cuando se hace la veda, de ahí ya empieza a haber un decremento, ya pues ya empieza a bajar ya el turismo, la pesca deportiva pues ya no es igual, de hecho ya la pesca deportiva ya no está enfocada en la totuaba, ya es diferente. Y aparte también la pesca comercial también dio un bajón a raíz de que en los 70s desaparecen las armadoras de barcos en San Felipe. Así es. Pues vemos que estaban precisamente ahí donde está el Cerro del Machor. Precisamente se construían estas naves. Así es. Muy bien. Y bien, entonces aquí ya empezamos a coincidir las épocas o las fechas, ¿verdad? En donde pues viene el impacto de lo que es la pesca, ¿verdad? Donde vemos que hay grandes volúmenes de pesca y pues estamos viendo en estas fotografías la pesca deportiva. Así es. ¿Verdad? Así es. Y por otra parte pues tenemos el tema de la calidad del agua. Entonces, si relacionamos un poquito las fechas, la construcción de las presas en Estados Unidos, porque tenemos la construcción de la presa Hoover y otras 6 presas más, ¿verdad? Sí, de hecho la Welton Mojave, la Davis, la Parker, o sea, una infinidad de presas que empezaron a hacer los norteamericanos. Entonces cada presa le roba más cantidad de agua a México. Y aparte, como lo dijimos anteriormente, la calidad no es igual, porque ya vienen aguas de otras rancherías y contaminan ¿Y la construcción de esas presas, qué periodos son? ¿En qué fechas fueron? Por ejemplo, la que es la presa Hoover, que su verdadero nombre era la Boulder, esa presa fue en 1935. 35. Entonces ya es fue la primera. Así es el primer aviso para el Mar de Cortés, ya te empiezo a quitar aguas. Entonces ya posteriormente empiezan a abrir las demás y es cuando ya poco a poco se está viendo esa falta de agua en el Mar de Cortés. Y ahora, esto del pulso del río Colorado, ¿cómo es que beneficia el desarrollo de lo que es la totuaba? Pues ayuda un poco porque ya están soltando un poco más de agua, entonces esto activa un poco más la flora y la fauna de esa región marina, pero no es suficiente, pues es muy poca agua y aparte como es temporal, entonces no hay como antes que por ejemplo que eran las venidas de la primavera, que era una inmensidad de agua de todas las montañas rocallosas de allá de Colorado. Entonces toda esa agua que deshielaba se venía hacia acá, la soltaban los norteamericanos y como vuelvo a repetir, era tanta que hasta nos destruía la carretera. Sí, recordamos aquellas épocas en donde pareciera que la carretera en esa sección de la Laguna Salada y de la parte hacia lo que es el Golfo, pues pareciera que fuera un mar y un puente en medio interminable. de esos dos mares, ¿no? Así es. Bien, pues vamos a pasar a comerciales, ¿verdad? Y regresamos con ustedes para cerrar este importante tema de la pesca de la totuaba en San Felipe. Regresamos unos minutos más. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, Transportes Modernos. Tramo, Transportes Modernos.
Bien, y regresamos aquí con ustedes con el tema de la pesca de la totoaba. Esto pues aquí con nuestro invitado especial, el doctor Ernesto Sosa, una persona que ha estado escribiendo y redactando de hace más de 24 años, una gran cantidad de libros, 9 libros en la región, 6 libros de San Felipe, 2 en lo que es la tema de la Rumorosa y pues un fin de artículos que se han generado, ¿verdad?, en estos temas. Gracias. Y otro bebé que ya viene en camino, ¿verdad? Así es. Que estamos hablando del próximo libro que se llama El Antiguo Oro Marino del Mar de Cortés. Así es. Este libro va a estar saliendo en cerca de 2-3 meses más, ¿verdad? Si Dios quiere, ahí estamos en unos meses más. De hecho, ya está terminado, ya inclusive vamos haciendo ajustes. Y la idea es tratar todo el tema de la totoaba desde su historia y su época actual. Pues un tema importantísimo, ¿verdad? Sobre la historia de nuestra región, ¿verdad? Entiendo que pues, es un libro que tiene cerca de 225 páginas, ¿verdad? Así es. Documentadas, muchas de ellas temas inéditos, ¿verdad? Así es. Y también, pues, un libro que se divide en 10 capítulos, 10 según capítulos, comentas, ¿verdad? Exactamente, así es. ¿Cuáles son los capítulos? Una pequeña introducción que nos puedas compartir, ¿verdad? Perfecto. Sabemos que todavía falta algunos meses para lo que es el lanzamiento, pero algo que nos puedas comentar ahorita, antes de que esto venga. Por ejemplo, en un capítulo que me gusta mucho hoy es donde empieza la recuperación y el rescate de la totoaba. Interesante. Por ejemplo, el primer acto que se hace para recuperar la totoaba, poco después de hacerse la veda, que eso también pues es se puede decir el parteaguas, ¿no? Es que se arrojan 300 carrocerías de automóviles sin motor, sin nada, cerca de ahí de San Felipe, y posteriormente van los buzos y ven infinidad de totoabas. Entonces sirvieron como arrecifes artificiales. Entonces dices tú, bueno, ya está la pesca masiva, furtiva, le están dando la torre, pero empiezan las acciones buenas a favor de la totoaba. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, me parece... Esos son temas importantes que comentas y precisamente coincide con las preguntas que te queríamos hacer para el cierre de esta edición. Perfecto. Y bien, entonces aquí tenemos precisamente pues los temas de la afectación, ¿verdad? Así es. Y también tenemos pues los temas de las soluciones, ¿verdad? Así es. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Precisamente el de la pesca de la totoaba, porque entiendo que eventualmente esto se abre a la pesca deportiva. Así es. Entonces, pero yo quiero también, por ejemplo, recalcar lo que ha hecho el doctor Conal True, David Conal True, un gran amigo, que yo le digo el mejor amigo de la totoaba. Así es. Él me dice el historiador de la totoaba. De ese gran rescate que ha hecho a través de los años, de sembrar miles de totoabas cada año en el Mar de Cortés, que quizá a lo mejor ahorita ya no tuviéramos totoaba si no se hubieran hecho esos esfuerzos de protegerla y de estar rescatándola. Entonces, ahorita con el proyecto nuevo de la OBC de más de 100 millones de pesos de laboratorio que están ahorita en Ensenada. Así es. Que se tiene el proyecto de reproducir 1 millón de totoabas. 1 millón de totoabas. Exactamente. Entonces, pues dices tú, pues es un gran proyecto. Es un gran proyecto que ojalá que ahora que se abra la pesca deportiva, que es uno de los proyectos que tengo yo muchos años, yo peleando ahí con los diputados, gobernadores y todo, donde yo les decía, abran la pesca deportiva porque esto es como la droga. O como el alcohol. Por ejemplo, en la época de Al Capone, en la ley seca, ¿qué pasaba? Se producía el licor clandestinamente más y todo. Y cuando ya los norteamericanos dicen, bueno, ya se abre el mercado del licor, pues ya. Entonces es lo mismo. Exacto. Tú estás prohibiendo la pesca de la totoaba, lo siguen haciendo más las mafias. Entonces tú abres la pesca deportiva contrada, donde digas tú, ¿sabes qué? Vas a pescar la totoaba, ponle 1 o 2 ejemplares por persona, vas a pagar un permiso, ese dinero se canaliza a seguir protegiendo la totoaba, a programas de la totoaba, y el buche de totoaba el gobierno federal lo va a controlar. Entonces es una buena medida. ¿Por qué? Porque ya empieza la pesca deportiva a darle forma al puerto.
se activa la economía Sí. y empieza ya entonces a visitar más gente del puerto, y así es como ya los restaurantes, hoteles, todos los servidores públicos, pues ya empieza a haber un poquito más de economía. ¿Y esto para cuándo se tuviera contemplado? la ahorita apertura yo- de esta pesca deportiva. Lo último ya no lo he monitoreado, pero sí sé que ya están se está cocinando, inclusive ya hay diputados que inclusive ya traen esa iniciativa para que ya se pueda empezar a echar a volar, ¿verdad? Pero eso yo es lo que siempre he peleado, que sería la activación del puerto de San Felipe, el Golfo de Santa Clara, para que ya pues les ayude esa medida. Así es. Y pues un tema muy importante, ¿verdad? O un esquema muy importante desde que pues busques hacia atrás en la historia, ¿verdad? Exactamente, así es. Que en este caso, Así es. pues ya vemos con todo lo que has publicado, ¿verdad? Así es, con todo gracias. el esfuerzo que has hecho de investigación Así es. para poder lograr esto, pues se ha recopilado una gran cantidad de información, sobre precisamente esta especie, ¿verdad? Así Sobre la es. historia del desarrollo Así es. económico también, ¿verdad? Así Porque es. eso viene implícito Sí. en todos estos textos que has Exactamente. redactado. Y de aquí que la propuesta sea el impulso nuevamente de la zona, así es. precisamente con cuidado. ¿verdad? Exactamente. Que inclusive el año pasado el doctor Conner True tuvo la amabilidad de buscarme y tuvimos una buena plática ahí los dos, donde me dijo, yo sé toda la fisiología, la biología de la totoaba, lo científico, pero tú tenías la historia. Así es. Y eso me hacía falta a mí, me dijo, ¿por qué? Porque tú tienes todo el proceso histórico de la totoaba y yo tengo todo, como le digo, lo científico. Entonces, hemos hecho buena mancuerna en ese aspecto, ¿va? Entonces, yo como en la etapa histórica y en lo que es en lo científico. No, pues un tema muy importante para acá, para nuestros amigos de Canal 66 y de este programa Metrópolis, el difundir Así todos es. estos esquemas, ¿verdad? Todos estos esfuerzos que se han hecho, Sí. pues en la parte histórica, ¿verdad? Precisamente por parte del doctor Ernesto Sosa y también por parte de la UABC y toda esa gran inversión que se está haciendo para precisamente rescatar la totoaba en nuestro Alto Golfo y también, ¿verdad? Esa difusión a los esquemas de lo que es el sembrado de esta especie, ¿verdad? En donde en épocas recientes hemos visto que incluso los exrectores vinieron a apoyar esta Exactamente, iniciativa, ¿verdad? así es. Vimos a Víctor Beltrán, Garavito, Así ¿verdad? es. Otros exrectores apoyando este tema. Sí. Y es un tema que estaremos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Tocaremos es. la puerta nuevamente de la UABC, ¿verdad? Con así es. el apoyo que tenemos aquí el doctor Sosa. Muchas gracias. ¿Verdad? Y también, pues, el poder compartir ese esfuerzo que nuestra alma mater, porque también soy egresado de la UABC Exacto. orgullosamente, Cimarrón. ¿verdad? Cimarrón, ¿verdad? Hace por el desarrollo de la región. Y bien, volveremos la próxima semana, ¿verdad? Con este tema importante del desarrollo y la pesca de la totoaba. Con este punto de Muy partida, bien. ¿verdad? Donde Así dejamos es. el día de hoy, doctor. Así es, ¿verdad? gracias. En donde el desarrollo viene precisamente hacia una apertura deportiva Así de es. esta especie. Así es. Bien, y pues encantado de estar teniendo aquí en este Igualmente, programa, ¿verdad? igualmente muy amable Y por la sabemos que el invitación. conocimiento que tienes, ¿verdad? Gracias. Da para muchísimos programas No, gracias. más, lo cual te estaremos tocando la puerta, doctor. Cuando guste. Muchísimas gracias. A las ¿sí? órdenes. A las órdenes. Y bien, nos despedimos de ustedes, ¿verdad? No sin antes recordarles que seguiremos con el tema de la totoaba aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana.